A menudo recuerdo cuando la vida se sentía más simple y nuestra relación estaba llena de sueños compartidos y risas. Susan y yo solíamos sentarnos en el porche tomando café y discutiendo nuestro futuro. Éramos jóvenes, ambiciosos y siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro a pesar de nuestras agendas ocupadas. Pero con los años, nuestras carreras se apoderaron de nosotros y gradualmente nos distanciamos. Ignoramos la creciente distancia, siempre enfocándonos en el próximo proyecto o fecha límite, y ahora siento que estamos perdidos en nuestros mundos separados, luchando por reconectar. No puedo sacudirme la inquietud que he estado sintiendo últimamente. Susan pasó meses haciendo trabajo de campo en una comunidad remota de Utah, profundamente absorta en su investigación de doctorado. Desde que regresó, ha estado consumida por su tesis, pasando todo su tiempo en su estudio, dejando nuestro hogar tranquilo y distante. Me encuentro solo en mi escritorio lidiando con la creciente distancia entre nosotros. Siento que Susan está ignorando mis esfuerzos por abordar nuestros problemas y se me están acabando las formas de cerrar la brecha. Ahora, un poco sobre nosotros. Soy Ethan Allen, un geólogo que trabaja en exploración petrolera. Soy bueno en lo que hago y fui reclutado directamente después de la escuela de posgrado. Susan, mi esposa, es académica apasionada por la investigación y la enseñanza. Nos conocimos en la universidad en Colorado, nos casamos hace 5 años y ambos perseguimos nuestras maestrías, ella en sociología y yo en geología. A pesar de nuestros caminos diferentes, siempre nos hemos apoyado mutuamente, pero últimamente las cosas han cambiado. Susan pasó 2 meses en Utah para su investigación, mucho más tiempo del planeado. No mantuvo contacto, alegando que no tenía acceso a teléfonos o correo electrónico, lo cual parecía poco probable. Cuando regresó, se encerró en el estudio para enfocarse en su tesis y la comunicación entre nosotros ha sido mínima. He intentado comunicarme, pero parece que ella me está manteniendo a distancia. Está investigando un grupo disidente de la Iglesia mormona en una comunidad cerrada y, aunque entiendo la importancia de su trabajo, la forma en que lo está manejando nos está alejando más. Empecé a cuestionar si mi percepción de esa comunidad cerrada era precisa. ¿Cómo logró Susan, como forastera, ganar su confianza durante tanto tiempo? ¿Quizás hicieron una excepción para ella? ¿Sabían que la estaban investigando? Estas preguntas me desconcertaban, pero Susan se negó a discutir cualquier cosa relacionada con su investigación. Admiro su dedicación para completar su doctorado, pero algo no se siente bien. Desde que regresó, su falta de comunicación me molesta y, cuando lo mencioné, se irritó, insinuando que no entendía la complejidad de su trabajo. No quiso discutir nada sobre su estadía de 2 meses. Antes de irse, había compartido su plan de investigación conmigo, pero ahora, después de terminar su trabajo de campo, no habla al respecto. Me sentí excluido de esta parte de nuestra vida. Preguntas simples y no amenazantes parecían un gran problema para ella. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí que Susan estaba ocultando algo significativo. La tensión entre nosotros seguía creciendo y ella se volvía cada vez más reservada. Prometió explicar todo después de que terminara su tesis, pero eso no me ofreció consuelo. ¿Por qué no me lo dijo ahora? Lo primero que noté cuando regresé fue su cambio drástico en apariencia. Antes vestía como cualquier mujer de 26 años, a la moda pero no demasiado reveladora. Ahora usa ropa ultra conservadora, vestidos largos que cubren su cuello y tobillos, y dejó de usar maquillaje y perfume. Su hermoso cabello ahora está recogido en un moño. Cuando comenté sobre su nuevo look, lo desestimó diciendo que le gustaba el estilo más conservador y que le ayudaba a mantenerse en la mentalidad para su investigación. Por la noche no fue diferente, usaba pijamas largas y sencillas y rechazaba cualquier cercanía, alegando que interferiría con sus emociones e investigación. A pesar de mis esfuerzos, ella seguía distante, más enfocada en su tesis que en nuestra relación y nuestra casa ya no se sentía como un hogar. Susan también contrajo una infección estomacal durante su viaje de investigación. Frecuentemente se sentía nauseabunda pero se negó a ver a un médico, diciendo que se sentía mejor. Su enfoque repentino e intenso en terminar su tesis me sorprendió, especialmente porque le quedaban 2 años para completarla. Cuando le pregunté sobre su prisa, dijo que quería regresar a la enseñanza en la escuela secundaria en otoño y necesitaba su título para entonces. Aunque esa explicación tenía algo de sentido,
no encajaba del todo. Siempre discutíamos las decisiones importantes juntos, pero ahora las estaba tomando por su cuenta, lo que tensionaba aún más nuestro matrimonio. Cuando pregunté a dónde estaba aplicando para un trabajo de enseñanza, dijo que aún no lo había decidido y que estaba demasiado ocupada para investigarlo. Ofrecí ayudarla, pero ella me dijo firmemente que no interfiriera y que lo manejaría a su propio ritmo. El enfoque de Susan en completar su tesis y obtener su título parecía eclipsar todo lo demás, incluida nuestra relación. Me sentía excluido de sus decisiones y me preocupaba que no viera lo profundamente conectados que estamos. Sus decisiones me afectaban, pero no tenía voz al respecto. Pasó el tiempo y nuestras conversaciones seguían siendo superficiales. Mientras su salud mejoraba, nuestro matrimonio continuaba desmoronándose. Me mantenía ocupado con mi trabajo como geólogo de investigación, pero Susan se negaba a discutir cualquier plan, dejándome incapaz de coordinar mis próximos viajes con ella. Nuestra vida juntos se estaba deshilachando a pesar de la creciente distancia. Caminaba con cuidado alrededor de ella, sintiéndome excluido de su mundo. Mi ansiedad crecía, incluso causando síntomas físicos. Necesitaba estructura y odiaba las sorpresas, pero Susan estaba convirtiendo mi vida en un caos de desconocidos. Empecé a temer que me estuviera abandonando por sus perseguimientos académicos y eso me hacía sentir miserable. Por las noches intentaba involucrarla en una conversación, preguntando sobre su progreso, pero cuando indagaba sobre sus arreglos de vivienda durante su investigación, se ponía a la defensiva y enojada. Se negaba a responder cualquier pregunta hasta que terminara su tesis, lo que solo alimentaba mis sospechas y frustración. Nuestro matrimonio, que antes era amoroso, se estaba deteriorando. No habíamos tenido relaciones sexuales desde antes de que ambos nos fuéramos en nuestros viajes. Ella afirmaba que cualquier contacto físico mancharía su investigación, lo que me hizo cuestionar la naturaleza de su trabajo. Si estar con su esposo podía interferir con su investigación, ¿qué exactamente había estado haciendo? Empecé a preguntarme si había roto sus promesas de fidelidad. Su negativa a discutir cualquier cosa solo empeoraba las cosas. Movió mi espacio de trabajo al comedor y me bloqueó el acceso al estudio. Cuando le pregunté directamente si había sido infiel, reaccionó con hostilidad, insistiendo en que no discutiría su investigación hasta que la disertación estuviera completa. Quedó claro que nuestro matrimonio estaba en serios problemas. Mi estómago se revolvía de ansiedad y temía llegar a casa. Sentía que Susan ya no me pertenecía, sino que estaba consumida por su título. Nuestro matrimonio, antes feliz, se desvanecía y no podía evitar preguntarme si otras parejas enfrentaban las mismas luchas cuando uno de los socios estaba enfocado en una tesis. Sus plazos autoimpuestos solo complicaban todo más. Después de una discusión particularmente tensa, llegué a mi punto de quiebre. Susan, le dije enfadado, has arruinado nuestra confianza y comunicación. Creo que nuestro matrimonio está casi acabado y es tu culpa. Seguí criticándola y luego salí furioso, conduciendo sin rumbo para calmarme. Mientras conducía, intentaba ordenar mis pensamientos. Susan afirmaba que todavía me amaba y esperaba que yo también la amara. Le aseguré que lo hacía, pero odiaba cómo me estaba tratando. Ella se negaba a hablar sobre cosas importantes como nuestro matrimonio y su fidelidad. Mi ansiedad crecía al preguntarme si había sido infiel o si había cruzado límites por su investigación. No podía seguir viviendo en este caos y sabía que algo tenía que cambiar pronto, ya sea por ella o por mí. Consideré dejarla y empezar de nuevo, pero no podía imaginar la vida sin ella. Decidí investigar por mi cuenta. Pensé en contactar a alguien en su universidad que pudiera ayudarme. Reflexionando sobre su comportamiento, sus cambios drásticos en apariencia y la negativa a la cercanía durante meses eran alarmantes. La mujer que amaba se había transformado en alguien irreconocible. Mostraba poco interés en mi vida o sentimientos y nuestra conexión física y emocional había desaparecido. Empecé a evitarla, lo que solo profundizó la distancia entre nosotros. Su uso de una puerta cerrada y una computadora protegida con contraseña aumentó mis sospechas. Cuando la confronté, desestimó mis preocupaciones diciendo que no necesitaba preocuparme por su trabajo, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba ocultando algo. A pesar de sus aseguranzas, mi desconfianza continuaba creciendo.
Se negaba a compartir detalles sobre su investigación, alegando que interrumpiría su progreso. Este secretismo era nuevo e inquietante en nuestro matrimonio. Le dije que me sentía excluido, pero ella lo desestimó como insignificante. Mientras intentaba sobrellevar la situación, consideré la sugerencia de mi jefe de hablar con su profesor principal. Hice una cita y decidí investigar nuestras finanzas y su computadora. Mientras tanto, no encontré nada inusual en nuestras cuentas bancarias. Organicé con un experto en tecnología para que me ayudara a acceder a su computadora mientras ella estaba fuera. Me sentía incómodo husmeando, pero necesitaba respuestas que Susan no me daría. La oportunidad llegó cuando Susan me dijo que tenía que reunirse con su comité de tesis el próximo martes, dándome el tiempo que necesitaba para indagar más a fondo. Con la ayuda de mi amigo técnico, planeaba descubrir el secreto que Susan estaba ocultando. Esa mañana de martes no cambió nada. No había cercanía, ni afecto real, solo el mismo comportamiento distante. Susan seguía usando ropa conservadora y holgada que no resaltaba su figura. Decidí tener paciencia un poco más mientras reunía más información, pero sabía que pronto tendría que confrontarla o consideraría el divorcio. Afortunadamente, no teníamos hijos. Me encontré con el profesor Young en su oficina. Fue educado y confirmó que él era el asesor de tesis de Susan. También verificó que ella tenía una cuenta de gastos de investigación, pero no sabía si había presentado algún gasto. Su secretaria más tarde me proporcionó un informe detallado. Cuando pregunté sobre el giro inesperado en su investigación, él lo reconoció pero dijo que Susan debería explicármelo a mí. Mencionó que su investigación requería revisiones, pero que su comité apoyaba su trabajo. Me aconsejó, como esposo, tener una conversación profunda con Susan sobre todo lo que había pasado durante su investigación, enfatizando la importancia del perdón en el matrimonio. Sus palabras solo aumentaron mi ansiedad y sospechas. También pregunté sobre su configuración de comunicación y confirmó que había estado usando su equipo de audio para mantenerse en contacto con su comité. Cuando pregunté sobre sus arreglos de vivienda durante la investigación, me dijo que lo cubriría en su presentación pero que no podía discutirlo sin su consentimiento. Le pareció extraño que le hubiera pedido que no hablara conmigo al respecto, lo que aumentó mis preocupaciones. Al salir, la secretaria me entregó un archivo con los registros financieros de Susan, que guardé para revisarlos más tarde. Al conducir de regreso a casa, mis sospechas crecieron. El profesor Young no alivió mis preocupaciones, en cambio, mi paranoia se profundizó. No había pruebas concretas de infidelidad, pero el secretismo levantaba banderas rojas. En casa, escondí el archivo en mi escritorio y no mencioné mi reunión con el profesor a Susan. Fue la primera vez que guardé algo significativo de ella, y eso me hizo sentir incómodo. Tuvimos una breve conversación, pero la tensión permaneció. Le dije que su comportamiento me llevaba a sospechar de infidelidad y que tenía que cambiar o nuestro matrimonio terminaría. Ella simplemente frunció el ceño y dio una sonrisa forzada, prometiendo explicar todo una vez que su tesis fuera aprobada. El día de la defensa de su tesis, Susan se vistió con la misma ropa conservadora. Le sugerí que se arreglara para un evento tan importante, pero desestimó mis preocupaciones diciendo que su apariencia no importaba en su campo. Después de que se fue, llamé a mi amigo técnico que estaba listo para ayudar. Llegó con su equipo y rápidamente accedió a la computadora de Susan, copiando todos sus correos electrónicos, archivos e incluso borrando datos. Eliminó cualquier rastro de nuestra investigación y me aconsejó almacenar los discos de respaldo en un lugar seguro. Alquilé una caja de seguridad y coloqué los discos allí, sabiendo que lo que estuviera en ellos podría potencialmente destruir nuestro matrimonio. Cuando mi esposa regresó esa noche, parecía feliz. Había comido en la ciudad y me llamó para decirme que tomara una hamburguesa para la cena. Le pregunté sobre su crítica de tesis y sonrió diciendo que había ido mejor de lo esperado, que su tesis fue aceptada para publicación y que sus trabajos finales estaban completados. Estaba emocionada y dijo: «Ya casi termino, no habrá más problemas». Casi estoy bailando de la emoción, ¿ves? Te dije que mi vestido no importaba, mi investigación habla por sí misma. La felicité repetidamente, pero cuando intenté abrazarla y besarla, ella se apartó. «No puedo besarte como antes», murmuró, confundida y frustrada.
Le pregunté, tu título está asegurado y tu investigación está completa, ¿por qué no podemos enfocarnos en nuestro matrimonio ahora? Ella se alejó diciendo, no podemos volver atrás. La presioné para obtener respuestas, preguntando si nuestro matrimonio había terminado, pero solo pidió una semana más para manejar las finanzas de becas y las tarifas de graduación. Frustrado, la acusé de demorar y hacerme perder el tiempo. Otra discusión siguió y, a regañadientes, acordé esperar. Le advertí que si volvía a demorar, empezaría a buscar un abogado de divorcios. Salí a dar una larga caminata, enojado y nervioso. Esa noche fue dura. No pude dormir y Susan también parecía inquieta. A la mañana siguiente, noté un cambio en su cuerpo. Su estómago, usualmente plano, tenía un pequeño bulto suave. Horrorizado, me di cuenta de que estaba embarazada. Dado el tiempo, el niño no podía ser mío. Debía haber estado embarazada antes de regresar a casa y su secretismo ahora tenía sentido. Abrumado por la rabia, la sacudí violentamente para despertarla. Ella gritó tratando de escapar, pero la sujeté. «Estás embarazada del bebé de otro hombre», grité. «No más demoras, vas a decirme todo ahora». Salí furioso, cerré la puerta de golpe e intenté calmarme haciendo café, pero mi enojo solo creció. Rompí un vaso de frustración, sabiendo que este era el peor día de mi vida. Cuando llamé a Susan a la mesa, entró visiblemente asustada y vestida con su ropa usualmente holgada y conservadora. Le exigí que se pusiera algo decente, pero ella confesó que su ropa vieja ya no le quedaba debido a su embarazo. Admitió que sabía que estaba embarazada desde el día en que regresó. Pero se lo había ocultado, incapaz de enfrentarlo. Susan explicó que creía que el embarazo era el resultado de agresiones durante su viaje de investigación. Fue coaccionada para tener sexo por Henry, el líder de la familia con la que se alojaba, y se sentía atrapada. No podía escapar ni buscar ayuda porque su familia controlaba a las autoridades locales. Describió cómo la situación se volvió más forzada y eventualmente encuentros voluntarios, dejándola sin más opción que someterse. Comenzó a sollozar y mi ira disminuyó. Si había sido atacada, cambiaba todo. Siempre había descartado tales historias pensando que no sucedían en Estados Unidos, pero ahora tenía evidencia de primera mano. Mientras planeaba silenciosamente buscar venganza, necesitaba que ella me contara todo primero. Lo siento mucho que te hayan atacado, dije más suavemente, pero eso no explica por qué te niegas a acercarte a mí ni por qué continuaste viéndolo voluntariamente. Tampoco explica tus nuevos hábitos o secretos. Tiene que haber más. Continúa. Te insté, nuestro matrimonio aún tiene problemas, pero estás redimiéndote un poco. Ella lloró más y no pude decir si era por culpa o porque la habían atrapado. Estoy intentando, Isen. Esto es muy difícil, dije. Había planeado explicar todo en etapas, pero me obligaste a empezar ahora. Por favor, déjame contarte todo en el orden que tenía pensado, dije. Dudé, pero acepté. Está bien, pero todo tiene que salir hoy. Nada de arrastrarlo. Sí, todo hoy, lo prometo, respondió Susan. Susan, antes de continuar, necesito decirte que he estado investigando. Hablé con tu profesor y copié todo en tu computadora. Tienes una sola oportunidad para ser completamente honesta conmigo. Recuperé una grabadora, la configuré y la encendí. También tomé su teléfono celular y lo apagué, asegurándome de que no hubiera interrupciones. Entonces comenzó su historia. Susan, interrumpí, ¿estás diciéndome que creciste en una de esas familias polígamas? Sí, Isen. Mi madre era la cuarta esposa en una familia como la que investigué. Cuando tenía 11 años, ella escapó conmigo. Huimos una noche dejando todo atrás y eventualmente encontramos refugio en Colorado. Ahí construimos una nueva vida y nunca hablé de ello hasta ahora. Hizo una pausa y pude notar que estaba exhausta. Ella pidió un descanso y fuimos a dar un paseo por primera vez desde su regreso. Tomó mi mano. Después, nos sentamos de nuevo con un poco de agua y fruta. Mis experiencias de la infancia moldearon mis intereses académicos, continuó. Quería entender ese mundo desde una perspectiva adulta. La siguiente parte será más difícil de escuchar,
pero seré lo más honesta posible, explicó. La familia con la que se quedó era parte de su familia de la infancia. Desconfiaban de su regreso, pero ella logró quedarse fingiendo que podría regresar permanentemente. El líder de la familia, Henry, era un hombre alto y musculoso de unos 50 años, acostumbrado al control absoluto. Estableció reglas estrictas, incluyendo que ella tenía que renunciar a su anillo de bodas. A regañadientes, ella cumplió sabiendo que no tenía otra opción si quería quedarse y completar su investigación. Su voz temblaba mientras recordaba el momento. Él me preguntó qué tenía en mi mochila. Le dije que tenía mi ropa, objetos personales y mi computadora. Él tomó la computadora, la rompió con una azada y luego la tiró. También tomó mi bolso y los 1,000 pesos que había dentro, diciendo que las mujeres no podían tener dinero en su casa. Me alegré de haber escondido efectivo cerca de la estación de autobuses. Se hizo claro que era más una cautiva que una huésped. Necesitando su aprobación para mi investigación, acepté todos sus términos. Ella me miró, su voz suavizándose. Perder la computadora es por eso que me aíslo cuando regresé a casa. Tuve que reconstruir todo de la memoria, incluyendo mis reacciones emocionales que eran cruciales para mi investigación, lo que me causó mucha ansiedad tanto allí como aquí. Pero eso era solo una pequeña parte de mi estrés general. Acordé seguir todas las reglas de la comunidad sin causar ninguna interrupción, lo cual se alineaba con mis objetivos de investigación. Podrías preguntarte por qué Henry me dejó quedarme como una forastera. La única razón era que Henry estaba relacionado conmigo por familia, no por sangre. Él es 20 años mayor que yo y se convirtió en el jefe de nuestra familia después de que mi padre falleciera. Cuando llegué, me dieron una cama en el ático con sus otras esposas. Henry dormía abajo y los niños dormían con nosotras. Tenía que trabajar como las otras mujeres, vestirme como ellas y obedecer todas las reglas. Hizo una pausa y continuó. La primera esposa inspeccionó mi maleta y encontró mis píldoras anticonceptivas. Las tiró, diciendo que eran antinaturales y contra la voluntad de Dios. También me quitaron y quemaron mi ropa interior. Tenía que usar prendas de algodón blanco sencillas. No podía protestar. Tenía que seguir sus reglas o irme. Ella me miró con resignación. Esa noche no pensé mucho en perder las píldoras ya que no estábamos juntas. Planeaba empezarlas de nuevo una vez que llegara a casa. Me acomodé en una rutina y gradualmente gané la confianza de las esposas, lo que me permitió recopilar mucha información. No podía llevar un diario, así que tuve que confiar en mi memoria, por eso necesitaba tanta privacidad. En mi segunda semana, Henry anunció que me tomaría como su cuarta esposa. Me sorprendió, pero no le importaba que ya estuviera casada. Dijo que Dios le había revelado que yo sería su esposa. Cuando protesté, se volvió agresivo, me arrastró a su habitación y amenazó con violencia si no cumplía. Me atacó y después de eso supe que estaba atrapada. Desde entonces, me trató como su esposa, fue controlador y dominante y eventualmente me volví sumisa. Con el tiempo, comencé a aceptar e incluso disfrutar el rol. Empecé a desconectarme de mi vida contigo y a abrazar esta nueva realidad. Las otras esposas compartieron experiencias similares. Después de semanas de confinamiento, Henry me permitió salir de la casa para visitar a otras familias. Para entonces, había reunido mucha información para mi investigación. También me convertí en la maestra de la comunidad, desarrollando planes de lecciones que se ajustaban a sus estrictas creencias. Mi rol allí se volvió crucial para mi investigación y fui completamente aceptada como parte de su mundo. Su voz se hizo más baja mientras agregaba. Una noche, después de una fiesta para la hija de Henry, vi mi oportunidad para escapar. Agarré mi tarjeta de crédito escondida, dejé una nota y caminé por el camino que mi madre y yo habíamos tomado años atrás. Después de casi 8 millas, estaba exhausta, pero logré conseguir un aventón hasta la estación de autobuses. Recuperé el dinero que había escondido y ya sabes el resto. Regresé a casa y comencé a documentar todo. Me aislé para enfocarme en escribir, bloqueando todas las emociones, incluida nuestra relación. Ella suspiró, luciendo agotada. Por eso necesitaba tanta privacidad. Mi mente tenía que estar libre de cualquier distracción emocional,
incluido el sexo contigo, ahora mi querido esposo. La siguiente parte es aún más difícil. ¿Quieres hacer preguntas o debo continuar? Decidí dejarla continuar, sintiendo que nuestro matrimonio ya estaba más allá de salvarlo. Ella continuó. He tenido tiempo para reflexionar sobre los dos estilos de vida que he experimentado. Son muy diferentes, cada uno con sus propios pros y contras. Honestamente, me atrae la vida comunal rural. La idea de tener múltiples esposas tiene sus beneficios y lo he explorado en mi tesis. También estoy escribiendo una novela basada en mis experiencias y ya recibí un adelanto de 50,000 pesos. He estado muy ocupada estos últimos meses. Isen, continuó, las esposas se llevaban bien, incluso compitiendo para satisfacer a su esposo, lo que una hizo que mi madre y yo huyéramos ahora parece menos serio después de reflexionar. Creo que las personas necesitan encajar en su cultura para ser felices. He llegado a aceptar su forma de vida, incluso si contradice los valores de la sociedad en la que tú y yo solíamos vivir. Interrumpí. Entonces, el ataque ya no te molesta. Eso no es solo incorrecto, es malvado. Ella ignoró mi comentario y continuó. Déjame explicar por qué no he tenido relaciones maritales contigo. Me preocupaba que si teníamos sexo, nublaría mis recuerdos de los encuentros con Henry que necesitaba para mi investigación. Luego, el embarazo hizo que perdiera el interés en el sexo contigo. Con el tiempo me di cuenta de que estaba dividida entre dos culturas muy diferentes y dos hombres muy diferentes. No podía continuar así en el mundo exterior. Estoy casada contigo y compartimos un amor tierno y gentil, pero con Henry era sumisa y esa experiencia se volvió más gratificante para mí. Anhelaba el sexo salvaje y dominante con él y ahora que mi tesis está completa, necesito decidir, ¿me quedo contigo o regreso con Henry? No puedo tener ambas cosas. Si regreso con él, debo ser fiel y no puedo haber estado contigo. Si me quedo contigo, tendrás que aceptar que estoy embarazada de él. Todavía llevo tu anillo de bodas porque Henry me obligó a llevarlo. No compró uno nuevo ya que él ya tenía uno. Mientras la relación comenzó con un ataque, luego me involucré voluntariamente en una dinámica dominante-sumisa con él. Fue emocionante y nuevo para mí. Ahora tengo que elegir entre tú y esta sociedad, o él y su comunidad. No es una decisión fácil. Ella hizo una pausa antes de continuar. He dicho todo a mi comité de tesis, incluyendo cómo aprendí a disfrutar esa dinámica. Saben que estoy embarazada, pero no les afecta académicamente. Ahora estoy lista para responder tus preguntas. Solo espero que sea civil como lo he sido yo. Me senté en silencio procesando sus palabras. Mi mente se despejó rápidamente, me di cuenta de que no necesitaba la información de su computadora o los registros de la beca, la grabadora sería suficiente. Tomé una respiración profunda y hablé, tratando de controlar mi ira. Me has excluido completamente de tu toma de decisiones. Has olvidado tus votos matrimoniales de tomar y sostener, dejar a todos los demás hasta el final de la vida. Sin embargo, tomaste a otro amante, tuviste un hijo con él y destruiste nuestro matrimonio. He decidido que nuestro matrimonio ha terminado. Continué. Tus opciones ahora son limitadas. Puedes intentar volver con Henry, quien podría aceptarte, o puedes criar a este niño sola, como hizo tu madre. Sea lo que elijas, lo harás sin mi ayuda. No te apoyaré ni a ti ni al niño financieramente ni emocionalmente. Me has torturado durante meses y ahora nuestra relación está muerta. La has eliminado. Mañana veré a un abogado de divorcios. Elegiste la investigación y la infidelidad sobre nuestro matrimonio y ahora debes vivir con las consecuencias. Me usaste mientras le dabas tu corazón y cuerpo a otro hombre. No esperes que pague una dote para que alguien más te retire de mis manos. Dejé escapar una risa amarga y enfadada. ¿Cómo esperas que haga eso? Pregunté. Ella respondió bruscamente. Tengo mi propio dinero de becas y el adelanto de mi novela. No necesito nada de tu preciosa cuenta bancaria. Puedo cuidarme sola, Susan. Me has usado, no me has amado. Respondí. Mi arduo trabajo financió tu investigación mientras tu beca solo cubría la matrícula. Yo pagué todo lo demás sin cuestionarte.
Has sido infiel, no solo físicamente sino también financieramente. ¿Te casaste conmigo solo para facilitar tu vida y obtener tu título? Me has roto el corazón y parece que ni siquiera te importa. Mentiste cuando dijiste que me amabas. He perdido todo deseo de estar cerca de ti. Ella hizo una mueca y negó con la cabeza. Isen, te amé todos estos años. Esperaba que me aceptaras. Yo también estoy dividida por dentro. Quería que mostraras tu amor siendo fiel sin todas las quejas, dijo, pero dejaste que tus emociones arruinaran nuestro matrimonio. Replicé. Me rompiste el corazón y no puedes arreglarlo. No entiendes el amor ni la fidelidad. ¿Querías que aceptara tu infidelidad como una señal de amor? ¿Qué tipo de monstruo te has convertido? Ahora eres como él. Ella había compartido todo con sus compañeros académicos pero lo mantuvo de mí. Me di cuenta de que siempre había sido solo un espectador en su vida. ¿Vas a volver con él? ¿Sabes siquiera cuáles serán tus penancias? Pregunté. No te lo dirá, respondió. Probablemente te golpeará hasta el final de tu vida para dar un ejemplo. Escapaste una vez, pero eso no volverá a suceder. Si regresas, podrías morir allí y si lo haces, lo encubrirán. Él verá como su derecho disciplinarte. Si regresas, estás arriesgando tu vida y la vida de tu hijo. No seré parte de ello. No tenía idea si lo que decía era cierto, pero quería asustarla. No estaba pensando en la reconciliación, solo quería lastimarla como ella me lastimó a mí. ¿Crees que puedes cuidarte sola? Pregunté. Lo descubrirás si regresas. Si valoras tu vida, ten mucho cuidado. No podía entender cómo alguien tan inteligente podría siquiera considerar regresar a esa vida. ¿Estaba mentalmente enferma? La idea de que ella diera la espalda a todo por un hombre dominante era desconcertante. Me levanté y caminé sintiendo el peso de todo. El sol se había puesto sobre nuestro matrimonio. Susan, dije esta mañana, estaba solo enojado. Ahora estoy exhausto y derrotado. Estoy insensible. Siento algo de alivio porque al menos tengo cierre. Ahora necesito descubrir cómo vivir sin ti. Ya no existes para mí, hablé en voz baja, agotado de emociones. Me sentía viejo y roto. Ya no me importaba atacarla o discutir, solo quería que desapareciera completamente de mi vida. Ella se sentó en silencio, mirando fijamente la pared. Salí a caminar para despejar mi mente, sabiendo que había asuntos pendientes que ella había creado. Su propia pena, pero había un hombre que aún necesitaba sentir las consecuencias de cruzarme. Estaba decidido a buscar justicia. Dormí en el sofá. A la mañana siguiente, tomé 2 semanas de permiso. Susan había preparado café, disfrútalo, Susan, dije. No conseguirás nada cuando regreses. Hay muchas cosas que no disfrutarás, pero tendrás tu sexo dominante. Pronto estaremos divorciados. Quédate con tus 50,000 pesos, pero no esperes ninguna parte de esta casa. Se pondrá en el mercado hoy. Tenía planes para Henry que no iba a compartir. Prepárate para vivir en otro lugar. Me mudo al apartamento corporativo esta tarde. Pronto recogeré el resto de mis cosas. De ahora en adelante, nos comunicaremos a través de abogados. Aquí tienes tu teléfono celular, empacé en silencio, tomando las cintas por si terminábamos peleando por el divorcio. No me despedí. No había nada bueno en esto. Ella era solo otro obstáculo que eliminar de mi vida. Al día siguiente cerré nuestras cuentas bancarias y transferí el dinero a nuevas cuentas. Cancelé nuestra tarjeta de crédito conjunta y solicité una nueva. Me reuní con un abogado de divorcios y arreglé todo. Mi jefe fue comprensivo y prometió ayudar en lo que pudiera. Todo lo que necesitaba era que mi cheque de pago fuera a mi nueva cuenta y algo de tiempo libre. Si Susan llamaba, las secretarias podían darle mi nuevo número y yo me encargaría de ello a partir de ahí. Eso ocupó todo mi día. Al día siguiente, volví a nuestra antigua casa. Susan no estaba allí. Recolecté la grabadora, las cintas, mis libros, archivos, ropa, herramientas, fotos, objetos personales y mi celular.
También contacté al agente inmobiliario para actualizar mi dirección y número de teléfono. Me informaron que no podían listar la casa sin la firma de Susan. Bien, déjala manejar la hipoteca, el césped y el inodoro roto del baño, le dije. Dejé una nota para Susan con mi nueva información de contacto, aunque dudaba que ella se pusiera en contacto. Mencioné que quería hablar, no sobre el divorcio, sino sobre Henry. Cuanto más supiera sobre él, mejores serían mis posibilidades de idear un plan exitoso. Ahora estaba decidido a hacer que Henry pagara por su papel en el colapso de mi matrimonio. Escribí una nota sincera pidiendo a Susan que se reuniera conmigo y me ayudara a entender la mentalidad y rutina diaria de Henry. Necesitaba que ella se convirtiera en una informante involuntaria. Después, me dirigí de vuelta a la ciudad para ver al abogado de divorcios, armado con las cintas y archivos de computadora. Me volví al SOC mientras explicaba las acciones de Susan durante los últimos 6 meses. La madre de Susan estaba devastada, sin saber la magnitud de la implicación de Susan con su ciudad natal. Ella veía su escape anterior como un evento traumático, similar a los judíos huyendo de Aís, viendo a su único hijo regresar a esa vida la destrozaba. Lloramos juntos, unidos en nuestra pérdida compartida. En ese momento, encontré algo de consuelo en su presencia mientras el sol se ponía. Sombras largas nos envolvían, estábamos abrazados fuertemente, con lágrimas fluyendo, las suyas humedeciendo mi camisa y las mías mojando su cabello. Después de lo que pareció una hora, finalmente nos separamos, emocionalmente agotado. Ella me invitó a quedarme a pasar la noche y acepté agradecido. A la mañana siguiente, después del desayuno y el café real, retomé mi viaje a la casa de mis padres. Prometí mantenerme en contacto con la madre de Susan, era una persona hermosa por dentro y por fuera. No pude evitar notar cuánto se parecía Susan a su madre antes de Henry. Mi odio hacia él se fortalecía cada vez más. En el camino, llamé a mis padres pero no obtuve respuesta. Intenté el celular de papá y contestó, él y mamá estaban visitando a mi hermano, así que decidí extender mi viaje y unirme a ellos. Esperaba que la reunión ayudara a estabilizar mi nueva vida sin Susan. Me quedé en un motel antes de llegar al apartamento de mi hermano. Él había regresado recientemente de Afganistán, donde sirvió como comandante de una compañía de infantería. Después de los saludos y abrazos habituales, pedí algo de tiempo en familia en la sala de estar. A medida que el día se hacía tarde, sugerí pedir pizza, ensaladas y refrescos. Una vez que todos estuvieron reunidos, compartí la triste noticia de mi inminente divorcio de Susan. La madre de Susan lloró y papá preguntó si era posible una reconciliación. Comencé desde el principio, explicando el proyecto de investigación de Susan, mi viaje de trabajo y los cambios que siguieron. Nos interrumpieron brevemente cuando llegó la pizza, pero continué detallando su embarazo y la situación compleja en la que nos encontrábamos. Mientras hablaba, el dolor dentro de mí resurgió, mezclándose con ira. Mamá lloraba más fuerte, aferrándose a papá, quien aunque emocional, contenía sus lágrimas, pero noté sus manos temblorosas. Mi hermano permaneció en silencio, su entrenamiento militar y experiencia en el campo de batalla evidentes en su postura rígida. Finalmente se levantó y caminó dando vueltas, profundamente pensativo. Cuando terminé, mi hermano dijo tranquilamente, Isen, tú y yo necesitamos un tiempo a solas. Vamos a dar un paseo. Me sacó del sofá y nos excusamos. Condujimos hasta mi motel, llamamos a la familia para informarles que regresaríamos en una hora más o menos y luego él comenzó a hablar. Isen, estás en una guerra y puede que no estés preparado. Déjame decirte cómo luchar esta batalla, dijo tomando el control de la conversación. Hay reglas a seguir si quieres ganar. Puedes perder a Susan, pero no tienes que perder la guerra. Henry es tu enemigo y necesitas destruirlo sin sufrir grandes pérdidas. No necesito conocer tu plan ahora, pero después de ganar puedes contármelo. Primero, conoce a tu enemigo, sus fortalezas y debilidades, luego iguala tus fortalezas con sus debilidades. No dejes que él use sus fortalezas contra ti o explote tus debilidades. Continúa eligiendo el momento y el lugar para atacar. La sorpresa es crucial si es posible, hazlo un ataque quirúrgico, limita los daños colaterales. No quieres herir a personas inocentes.
Planea cuidadosamente, manténlo en secreto y no dejes que las emociones guíen tus acciones. Tu plan debe ser rápido y eficiente, no prolongado. Recuerda que el éxito requiere más recursos de los que piensas que necesitarás. Buena suerte y ten cuidado. Mantén esta conversación entre nosotros, no le digas nada a mamá ni a papá. Ya estás en la batalla, así que sigue estas pautas. Con eso, regresamos a su lugar. A la mañana siguiente desayunamos juntos y luego mamá y papá se fueron a casa. Lo seguí, necesitando recuperar algo que había escondido en su ático, algo que ni ellos sabían. Me quedé unos días durmiendo en mi antiguo dormitorio. Mamá se recuperó gradualmente y papá y yo tuvimos largas conversaciones sobre mi futuro, aunque no se dijo nada sobre mis planes de justicia. Simplemente disfrutábamos estar juntos como familia. Eventualmente, llegó el momento de seguir adelante. Mientras mamá y papá estaban de compras, fui al ático, encontré lo que necesitaba y lo cargué en mi SUV. Al día siguiente, volví a la carretera hacia mi apartamento. Mi jefe me había estado pidiendo que fuera en otra expedición y sin Susan, fue más fácil de aceptar. Les conté a mis padres sobre el próximo viaje de 2 meses al Atlántico Ecuatorial frente a África, pero no comenzaría hasta que hubiera usado todo mi tiempo de permiso. Tenía hasta 3 meses antes de tener que regresar a Utah. Puse el arma, aún en sus cajas, en almacenamiento a corto plazo. Sabía que los satélites podrían rastrearnos, así que también recogí algunos muebles de mi antigua residencia para almacenarlos junto con el arma. Accedí a mapas satelitales del área alrededor de la ciudad de Henry, estudiándolos atentamente. Lo quería muerto, pero más que eso, quería que sufriera. Un final rápido de su vida no sería suficiente, quería humillarlo y degradarlo públicamente como planeaba. Me di cuenta de que eliminarlo por completo no era suficiente, él necesitaba saber que fue el esposo de Susan quien lo derribó, pero no podía dejar ninguna evidencia. Sonreí imaginándolo recibiendo justicia. Susan tampoco saldría impune. Contacté a un abogado duro recomendado por mi jefe para amenazar a la universidad con una demanda. Quería hacer que se arrepintieran de aprobar la investigación de Susan. No me importaban las legalidades, solo quería llamar su atención. El abogado envió una carta al presidente de la universidad y a la junta de síndicos amenazando con una demanda de 20 millones de pesos. Su respuesta llegó rápidamente. El título de grado de Susan aún no se había otorgado y la junta no había dado la aprobación final. Mi abogado exigió que rechazaran completamente su investigación y revocaran su tesis sin posibilidad de apelación. En menos de 2 semanas, la Junta aprobó una resolución instruyendo al presidente a corregir los hallazgos del departamento, reprender a los involucrados y negar el título de Susan. Incluso contactaron a su editor, prohibiendo el uso del nombre de la universidad en relación con su libro y congelaron la cuenta de la subvención de investigación. Estuve satisfecho. Semanas después, la universidad no pudo localizar a Susan para informarle de su decisión. Contactaron a mi abogado, quien proporcionó la información de contacto de los abogados de divorcio de Susan junto con las direcciones de su madre y Henry. Susan no estaba en nuestra antigua casa y me preguntaba dónde estaría. A pesar de todo, aún me preocupaba por ella y su hijo por nacer. Aunque odiaba lo que había hecho, también tenía otro plan en mente para enviarle un mensaje a Henry desde Dios. Elaboré cuidadosamente un documento formal al estilo de la Declaración de Independencia con citas de escrituras para intimidarlo. Después de varias ediciones, lo imprimí en papel de lino caro, lo coloqué en un hermoso portafolios y me aseguré de que no hubiera huellas dactilares. El producto final estaba listo. Estaba seguro de que las creencias supersticiosas de Henry y su fe en las nuevas revelaciones y las visitas divinas harían que el documento pareciera un mensaje de Dios. Me reí, sintiéndome bien con mi plan. Estaba usando mis fortalezas contra sus debilidades, tal como mi hermano me había aconsejado. Cambié mi enfoque a preparar mis próximos viajes, uno para confrontar a Henry y luego continuaría a África sin regresar. Planeaba ser el ángel vengador que aparecía de la nada y desaparecía, sin dejar rastro. Me encantaba la idea, pero sabía que cualquier error podría significar desastre. Para tener éxito, necesitaba estudiar, practicar y mantener completa secrecía.
Internet facilitaba la recopilación de información más que ir a una biblioteca, donde mis acciones podrían ser rastreadas. Estudié mapas y aprendí el diseño de las tierras de cultivo de Henry. Sabía qué cultivos plantaba, cuando trabajaba y dónde le gustaba descansar. Las fotos satelitales, mucho más detalladas que las imágenes públicas, mostraban cada detalle del paisaje. Conocía el lugar perfecto, una pequeña cresta cerca de un árbol junto a su campo de trigo donde podría esconderme y hacer mi movimiento. Estaba eligiendo el campo de batalla y estaba a mi favor. Semanas de planificación intensa se invirtieron en esto. Estudié anatomía humana, enfocándome en cómo remover uno de los testículos de Henry. Quería dejarlo con su impulso sexual pero sin la capacidad de satisfacerlo. Una venganza apropiada, él me había quitado a mi esposa, así que yo le quitaría sus medios de satisfacción sexual. El plan se sentía bien, pero conocía los riesgos. No quería terminar en prisión, así que afiné cada detalle. Compré suministros en varias tiendas pagando en efectivo. Incluso pedí maquillaje y una barba falsa en línea junto con zapatos de gran tamaño de una tienda de segunda mano. Una mañana, mi abogado interrumpió mi planificación. Susan había firmado los papeles del divorcio y no lo estaba impugnando. No necesitaba presentarme en el tribunal, los papeles fueron archivados y comenzó el periodo de espera de 60 días. Mi abogado informó al abogado de Susan sobre la decisión de la universidad de revocar su título y aparentemente Susan lo había perdido. Ella estaba devastada, había perdido todo, incluido su título y reputación. Sentí algo de culpa por haber herido a su madre, que fue un daño colateral en todo esto, pero Susan se lo había buscado a sí misma. Nuestra casa se vendió rápidamente y dividimos las ganancias por igual. Susan no quería vivir allí y a mí no me importaba dónde fuera. Tenía que resolver mi propio futuro. Extrañamente, perdí mi deseo por el sexo, mi energía estaba consumida por mi proyecto y esperaba que mis impulsos regresaran más tarde. Susan había sido mi única pareja y ya no deseaba a nadie más, ni siquiera a ella. Durante este tiempo, mantuve contacto con la oficina e incluso hice algunos planes previos al viaje con mi jefe y mi amigo experto en tecnología, quien me ayudó a obtener pasaportes falsos, identificaciones y otros esenciales. Nos preparamos para salir del país, él tomando mi lugar en la primera etapa del viaje. Nuestro plan era cambiar de identidad brevemente, asegurando que tuviera una coartada sólida mientras lidiaba con Henry. Todo estaba listo, mi amigo Geek y yo coordinamos nuestros tiempos y vuelos. Empaqué mis suministros, alquilé una unidad de almacenamiento y preparé un coche de alquiler. Usé guantes para no dejar huellas dactilares y me cambié de disfraz antes de dirigirme a la ciudad de Henry. Me aseguré de ser visto por los lugareños pero no me relacioné con nadie. Creía haber visto a Susan, pero no estaba seguro si era ella. Esperaba que ella presenciara la justicia que estaba a punto de impartir. Luego me fui sin decir palabra, listo para la fase final de mi plan. Esa noche, tomé mi lugar a 20 yardas del lugar habitual de descanso de Henry, bajo el árbol solitario, escondido bajo camuflaje de desierto. Verifiqué todo una última vez, incluyendo la dosis para el dardo. El arma estaba diseñada para tranquilizar la fauna africana y la cargué para noquear a un animal de 300 libras, calculando que Henry pesaba alrededor de 280 libras. Me camuflé en mi túnica blanca con el documento titulado, "Para Henry desde Dios", listo. El calor era intenso y bebí mucha agua. Justo como preveía, Henry apareció alrededor del mediodía trabajando en el campo de trigo. Eventualmente descansó bajo el árbol. Apunté a su glúteo máximo y disparé el dardo. Lo golpeó y, aunque lo desvió, ya era demasiado tarde. Salí de mi escondite ahora vestido completamente de blanco, sin la barba, queriendo que viera mi rostro. Tenía unos 20 segundos antes de que perdiera el conocimiento. Corriendo hacia él, grité, "Henry, Dios ha escuchado los llantos de Ethan Allen, el verdadero esposo de Susan. Has pecado y yo soy el ángel vengador enviado para impartir el castigo de Dios". Henry intentó levantarse pero colapsó, sus ojos abiertos de miedo. No pudo hablar y me aseguré de que me viera claramente antes de que perdiera el conocimiento. Nadie vio ni escuchó lo que sucedió. Aunque naturalmente no violento, no tuve dudas.
Ahora con Henry inconsciente, actué rápidamente, bajando sus overoles y ropa interior. Expulsé sus genitales después de atar una ligadura apretada alrededor de la base. Usé un cuchillo quirúrgico para remover la mayor parte de su miembro, dejando solo un pequeño muñón. Vertí un astringente en la herida para detener el sangrado, luego ataqué sus testículos, removiendo uno y asegurando el otro con una cuerda de algodón. Coloqué el testículo removido alrededor de su cuello como un macabro trofeo y puse su miembro en una bolsa con solución preservante. Hubo un sangrado mínimo y estaba satisfecho con el resultado. Henry viviría, pero sin su virilidad. Dejé un mensaje entre sus piernas, el testamento escrito de la visita del ángel vengador con su testículo encima como una grotesca exhibición. No me quedé para regodearme, después de recoger todo, borré cualquier señal de mi presencia y me fui, asegurándome de que mis huellas sugirieran a otro culpable. Descarté cuidadosamente todas las pruebas, quemé la ropa y el equipo y cambié los neumáticos del coche antes de devolver el vehículo. Tomé un vuelo a Sudáfrica usando un pasaporte falso, llevando el testículo de Henry como un trofeo retorcido. Estaba tranquilo, incluso contento, mientras viajaba. Mi amigo y yo nos encontramos en Sudáfrica, intercambiamos saludos y seguimos nuestros caminos. Mientras yo continuaba mi trabajo en África, Susan regresó a casa, deprimida y asustada de Henry, quien se había vuelto más violento después de perder su virilidad. Eventualmente lo dejó, se mudó cerca de su madre y crió a su hijo como madre soltera. Nunca terminó su doctorado y, aunque pensé en reconectarme con ella, no pude enfrentarme a criar al hijo de Henry en lo que habría sido nuestro 10º aniversario. Le envié a Susan el testículo preservado como un gesto final. Había seguido adelante con una nueva vida y familia. Al final, nadie ganó realmente. Susan perdió su doctorado, Henry perdió su virilidad y Susan y yo perdimos a la mujer que una vez amé.